Vamos a empezar. Vamos a venir acá, les compartimos pantalla. Bueno, acá estamos. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es, la opción de menú va a seguir siendo es exactamente la misma. Y dentro de la parte de reportes de usuario, vamos a empezar por las novedades. Hay nuevos modelos, o llamémosle vistas, que lo que se empezó a trabajar tiene que ver con un poco más con el detalle de la información. Por ejemplo, antes en el cubo existía a secas el cubo de ventas y era toda la información de ventas. Bueno, ahora esto se partió en dos. ¿Y a qué me refiero con que se partió? En realidad hay dos formas de mostrarlo. Tanto el ventas resumen como por ejemplo el compras factura están apoyados en más que nada en los datos de cabecera de estos, en este caso de los comprobantes, y no en el detalle de la mercadería o del detalle de los ítems o el detalle contable. Para eso se habilitaron la vista de ventas detalle y compras detalle stock. ¿Sí? Entonces, para pasar, esto sería de la vista de ventas, es una vista más consolidada donde solamente ves la parte de la cabecera de la factura y el ventas detalle es todo absolutamente explotado con todos los detalles de los ítems. Lo mismo aplica para compras. Otro cambio que se hizo, por ejemplo, también era con la vista de stock. Antes también teníamos una vista de stock a secas, que era, valga la redundancia, era ver como si fuese el listado de stock en Sigma, pero ahora lo que se habilitó es un cubo sobre los listados, sobre los comprobantes de stock. Entonces ahora no solamente pueden sacar el stock de un artículo, sino que también pueden consolidar movimientos de stock filtrando por artículo, comprobante de stock y demás. El resto de las vistas son las que estaban. Estoy tratando de ventas móviles. Bueno, con respecto a la vista de combos, antes la parte de combos estaba embebido dentro de la vista de ventas. Bueno, eso ahora se hizo un módulo aparte y esto habla exclusivamente de la venta de los combos de Sigma, ¿sí? Entonces, más allá del cambio de los modelos y esta apertura que se hizo ahora, lo segundo que sigue es que nosotros el cubo de toda la vida siempre fue el cubo del famoso lab, que era trabajar en una tabla dinámica. Esto sigue estando, pero lo que se agregó ahora es la posibilidad de un tipo grilla. ¿Qué significa? El tipo grilla lo que apunta es que vos podés crearte una estadística, sí, un reporte, pero que este lo vas a poder mostrar si querés en Sigma como si fuese una opción más de menú. Sí, no sé, uno podría sacarse, por decir algo, vos podrías armar un cubo de guías y si este cubo de guías vos lo querés mostrar en formato grilla, y esto además, que ahora lo voy a explicar, lo agregás en el menú de Sigma, para un usuario que no creó el cubo, vamos a decirlo, para un usuario externo sería como una opción más de menú. Nunca vas a ver esa persona que a lo que está accediendo en realidad es un cubo, pero que se está mostrando en formato de grilla. Esto también un poco se hizo por el hecho de que nos encontramos a veces que en algunas opciones de menú de Sigma hay ciertos limitantes. No sé, voy a dar el ejemplo. El otro día me escribió una persona y me dice, necesito ver un listado de las facturas de compras ingresadas, pero quiero filtrar por el usuario que la cargó en el sistema. Y claro, uno lo primero que dice es, voy al menú de compras, dentro de compras voy a ingreso de comprobantes y tiro un listado de facturas ingresadas. Pero resulta que en el listado de facturas ingresadas, el dato del usuario que lo cargó no estaba. Entonces, en otra época eso sería bueno, cargamos una tarea, vemos con programación que agregue el dato, eso lleva tiempo, espera y el día a día a veces no los puede esperar. Entonces, eso, por ejemplo, se pudo cubrir fácil con el cubo de compras de factura,
habilitando en formato grilla. Entonces quedó armado un listado de las facturas de compra, pero que como dentro del cubo sí estaba el dato de usuario, listo, se armó con la información, el usuario se lo acomodó con la información que necesitaba, porque en el listado estándar había como información de más, le dio la forma que él quería, agregó la columna con la información que necesitaba y lo resolvió automáticamente de esa manera. Sí, entonces, mi intención acá es que ustedes sepan que no es solamente ahora el cubo una tabla dinámica, ahora también es la posibilidad que se vea en formato grilla y que esto ustedes lo puedan volcar en Sigma como si fuese una opción de menú más. Avanzando un poco más con esto, ¿qué define que el cubo se pueda ver en la barra de menú de Sigma? Bueno, principalmente tiene que ver con este recuadro que dice integración, que es este tilde que está acá, donde el sistema entiende que si yo marco esto, automáticamente el cubo en formato grilla o en formato lab, que yo le ponga un nombre, me lo va a mostrar, me lo va a agregar acá al final de la barra de menú. Ahora, ustedes me van a decir, ok, Juan, pero no quiero que quede tirado o que la barra de menú se me llene de un montón de opciones, sino que esto yo lo quiero hacer prolijo y quiero que quede dentro de la ruta de menú que yo quiero que esté. Entonces, acá es donde entra en juego este parámetro de carpeta. ¿Cuál es la lógica? La lógica dice que, no sé, si yo me quisiera armar un cubo de compras, yo quiero que entre dentro del menú de compras. Entonces, por ejemplo, si yo marco este tilde y acá escribo compras, y aclaro, se tiene que escribir tal cual está en la barra de menú. O sea, tengo que respetar las mayúsculas, las minúsculas. Si está en plural o en singular, lo tienen que escribir igual. Porque si yo creo un cubo de compras y lo grabo así como está, automáticamente este cubo que yo creé, no sé, por decirte, no sé, ejemplo compras, esto pasaría a estar dentro del árbol de menú, dentro de compras. Vos harías clic en compras, te despliega el listado y te aparecería ahí el cubo. Después puede pasar que vos me digas, no, ok, pero yo no quiero que esté solamente en compras. Quiero que esté dentro de compras, dentro de órdenes de compra. Bueno, ahí lo que ustedes tendrían que hacer, por ejemplo, es agregando la barra en diagonal y escribiendo em, tal cual esté dentro de Sigma. Si yo lo escribo así, le estoy dando la orden de que esta opción, este cubo en formato grilla, por ejemplo, se guardaría dentro de la ruta compras, órdenes de compra. Simplemente lo único que tienen que agarrar es una barrita y el sistema automáticamente va entendiendo cómo es el criterio de carpeta y subcarpeta, cómo te va armando el recorrido. Ahora, explicado lo de la integración, algo más con lo que quiero explicar dentro de lo que es la introducción, tiene que ver con esto del recuadro de seguridad. Esto simplemente lo que trabaja es que cuando vos creas un cubo o en formato lab o grilla, con este tilde donde dice todos pueden utilizarlo, lo que va a terminar pasando es que todos los usuarios que tengan acceso al sistema lo van a ver directamente. Esto es limpio, o sea, marcas el tilde y lo ven todos. Y eso significa que todos tienen acceso, que todos lo van a poder ver, em, pero aclaro que la idea de esto en realidad a veces es, dependiendo del tipo de reporte que sea y de la información que manejen, es que en vez de trabajar con esto, vayan por la parte de grupos o usuarios. Hay veces que ustedes me dicen, no sé, mi jefe me pidió que le haga una estadística de compras. Ok, pero la quiere ver él solo, no la ve a nadie más. Pero ahora resulta que tu jefe está en un grupo supervisor donde está él y tres personas más, pero las otras tres personas no tienen por qué verlo. Entonces, directamente vayan al parámetro de usuarios, ¿sí? Porque esto ya es como muy específico. Y si no, después, si quieren abrir algo mucho más amplio, vayan directamente al parámetro de grupos. ¿Sí? Lo importante también a tener en cuenta es que si comparten con usuarios, y no sé, dos usuarios van a trabajar sobre un mismo reporte, tienen que marcar este tilde para habilitar a ese otro usuario que lo pueda modificar. ¿Sí? Porque si no es simplemente vos compartís el cubo, pero está como en modo de visualización y no como en modo de edición.
¿sí? Pero esto es importante que sepan diferenciar entre marco un tilde y que cualquiera entre, lo vea y lo use, a que uno pueda determinar una escala de filtro si es por grupo o por permisos de usuario, ¿sí? Bueno, ahora, habiendo hecho la introducción de la solapa general, ahora vamos a pasar a los otros cambios que tienen que ver con la parte del detalle. Esto es así. Yo expliqué los modelos, ¿sí? Ah, y algo, perdón, que me olvidé de mencionar. Estos parámetros que están acá, que cada modelo tiene sus propios parámetros, lo que hacen ustedes es poder definir qué parámetros de entrada al cubo o a la grilla van a estar disponibles, ¿sí? Si ustedes dicen, no, mira, punto de venta no es necesario, rubro, no sé, supervisor de ventas no importa. Ustedes simplemente dejan tildado los parámetros de entrada que quieren que los usuarios puedan utilizar y nada más. ¿Sí? O sea, si lo dejan como está perfecto, pero si quieren quitar, pueden sacarlos. Después, la segunda columna que es del rec, esto viene, si alguno participó de aquel webinar que hicimos sobre las configuraciones de las grillas, de los filtros avanzados y demás, habíamos hablado en su momento de parámetros donde vos, además de ocultarlos, podés dejar grabado valores por defectos en algunos parámetros. Es una opción recurrente que vos siempre entrás y que, no sé, hice una opción de menú para un vendedor y entra solamente ese vendedor y nadie más. Bueno, vos podés marcar ese tilde de recordar porque el valor que vos grabás en ese parámetro queda fijo para siempre. Digamos, después, obviamente vos podés borrar y editarlo, pero por defecto cada vez que haces la consulta ya te va a traer ese valor. Como esto es un cubo y no es una configuración de grilla, vos definís acá si ese parámetro se oculta o te permite dejarle grabado un parámetro por defecto. Hecha la aclaración, vamos a la solapa de detalle. Acá también hay otro cambio con respecto al armado de los cubos con respecto a antes. No sé, si yo me quiero armar en ventas detalle, lo quiero armar en tipo grilla, vamos a ponerlo así, y voy a detalle. Bueno, esto lo que te muestra es todos los campos que están disponibles para asignarse. Algunos se agrupan, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, el campo fecha, depende cómo lo quieras ver. Y para agregarlo acá, que acá es donde vos vas a ir armando la estructura de tus campos dentro del cubo, con un simple doble clic lo agregás. También podés, sí, directamente con el doble clic y te lo agrega. Yo puedo decir, no sé, voy a sacar una estadística de venta donde quiero ordenar por fecha, por cliente, quiero sacar el código de cliente y la razón social. Obviamente, también acá hago la aclaración, es que todo lo que tenga que ver con atributos están contemplados dentro de los cubos, ¿sí? O sea, siempre que ustedes se creen un atributo de cliente o un atributo de un artículo, al cubo se asigna automáticamente. Ustedes no tienen que hacer nada para que aparezca, sino que les va a aparecer. Yo voy a armar un cubo, bueno, un cubo de ventas. Fecha, cliente código, cliente nombre, artículo lo mismo, código de descripción. Hago la misma aclaración. Acá también se agregan los atributos de forma automática. Y quiero sacar por, vamos a poner un número de factura. Vamos a sacar los totales. No sé cuánto es la cantidad que vendí, cuánto es el neto y vamos a agregarle el IVA porque también les voy a mostrar algo más del índice, cómo se calcula. Y lo voy a poner así. Entonces, yo lo que voy a estar sacando acá es un cubo, por ejemplo, acá en formato grilla, donde voy a ordenar y voy a tener por fecha, cliente, el artículo que compró, la factura, la cantidad, el neto y el IVA. Algo importante que se agregó que antes no estaba, tiene que ver con esta columna de acá a la derecha. Esto tiene que ver con la etiqueta, cuando estamos hablando en un formato grilla, la etiqueta, imagínense lo que es el nombre de la columna, es cómo se va a visualizar esto. Donde acá a mí me dice cuenta, yo puedo venir acá y puedo decir, no, yo quiero que diga código de cliente, para que se entienda mejor. Obviamente,
em, yo cambié la etiqueta, me lo va a mostrar, así es como se va a llamar el título de la columna. Y luego el ancho tiene que ver con el ancho de cada columna dentro de lo que es la grilla. No sé, por ejemplo, la descripción del artículo ocupa 80 caracteres. Claro, cuando yo abra la grilla, la columna de descripción va a ocupar un montón de espacio y obligaría cada vez que ustedes entren a tener que angostar con el mouse en la columna. Bueno, hay una manera más simple donde vos podés venir acá y decir, bueno, no, 80 caracteres no, 30. Entonces fíjense cómo, además de cambiarle el nombre de la columna, también le estoy definiendo el campo, el ancho. Después, repito, como usuario te pueden ensanchar o angostar la columna, pero por defecto ya le están definiendo un valor. Y otra cosa que quería mencionar tiene que ver con respecto a los valores. Como esto es un neto y el neto acá está puesto, te está diciendo que esto tiene dos decimales, o sea, es el número entero con dos decimales. Ahora, si ustedes quieren que tenga más decimales, bueno, no hay problema. Pueden elegirlo acá, por ejemplo, un número entero con tres decimales. Entonces le están cambiando el formato de cómo muestra los números, por ejemplo, acá. Y en el campo fecha puede pasar lo mismo. El formato día, mes y año, o mes, día, año, o año, mes, día. Esto eligen acá y le en el formato fecha que ustedes quieren que aparezca. Después también ustedes pueden establecer el orden en el que aparecen las columnas, porque no sé, yo tengo acá el IVA. Bueno, capaz que yo digo el IVA quiero que aparezca antes que el neto. Bueno, se paran en el campo y tienen estas dos flechitas acá que fíjense que si yo toco, ahí ya cambié el orden. El IVA aparece antes que el neto. Lo mismo si yo quisiera decir, che, el número de la factura quiero que aparezca primero. Bueno, vienen acá, lo ponen acá arriba y lo cambian. Y así con cualquiera de los campos con los que quieran manipular. Ahora, vamos con capaz con lo más importante. El cubo, toda la vida, les permitió crear como valores calculados. Que siempre fue como algo muy complejo porque en el formato lab requería que prácticamente tengas que saber programar, como para decir, quiero agarrar una columna y sumarle el valor de otra columna. Bueno, eso ahora por suerte está mucho más simplificado y ahora les voy a dar como un ejemplo, no sé. En el cubo de ventas, el campo total no existe como tal porque ahí, por ejemplo, está el tema de las percepciones en el medio. Siempre hubo un tema con el campo total. Ahora, ustedes pueden ser que digan, bueno, Juan, yo necesito sacar un valor neto con IVA incluido. Entonces yo lo que tendría que hacer es agarrar la columna neto y sumarle el IVA para que me dé un valor unitario con el IVA agregado. Entonces, acá lo que yo tendría que hacer para crear un índice calculado, y esto que voy a explicar ahora es específicamente porque estoy en formato grilla. Después en el OLAP se hace de otra manera, que también lo voy a explicar. Pero acá yo lo que tendría que hacer es ir a este botón que está acá abajo. Dice agregar columna de usuario. Yo vengo acá, hago un clic. Y fíjense que a diferencia de otras columnas, esto tiene como un guión bajo USR. Esta es la forma sencilla, visual, de las cuales ustedes van a poder identificar si ese parámetro que está ahí es propio de Sigma o si alguien lo inventó, ¿no? Entonces, ahora lo que yo haría, por ejemplo, es trabajar con la expresión. Yo vamos a suponer que quiero que la columna de esto que voy a inventar, quiero que se llame total. O podría llamarse, no sé, neto. Me quedo al revés. Ahí. Le podemos poner un neto con IVA. El ancho de la columna le podemos poner 20, 15, lo que ustedes quieran, pero voy a ir a la expresión. ¿Y cómo digo esto? Bueno, esto va a ser muy fácil. Tenemos que mirar siempre la columna del ID.
Esto es lo que a mí me importa. Y la expresión, como es una expresión simple, que es una suma, yo acá tendría que escribir neto, así tal cual, respetando mayúscula, minúscula, todo igual, neto más IVA. Tan simple como eso. Con eso estamos diciendo agarrar esta columna y sumarla con esta. ¿Sí? Entonces, para yo saber si realmente lo escribí bien y me lo levantó, yo acá puedo ir al botón de vista previa. En los parámetros, no sé, pongo una fecha corta para que no me traiga tanto. Y acá fíjense cómo ya estoy previsualizando ese cubo en formato grilla. Y si yo ensancho acá, fíjense que acá tengo mi columna neto con IVA. Vamos a ponerle un poquito de zoom. Ahí. Y es simplemente el neto más el IVA. No tuve que hacer más que eso. Y este criterio aplica para cualquier fórmula que quieran hacer dentro del cubo. Es más, fíjense también acá, esta columna que era cuenta, que yo le cambiamos la etiqueta y le pusimos código de cliente, acá te muestra código de cliente. Y la descripción del artículo, donde antes eran 80 caracteres, que me hubiese quedado como por acá, todo ensanchada la columna, acá me quedó acotado al ancho que yo determiné. Entonces esto lo cerramos, vuelvo a la configuración y así como está, yo puedo venir y darle directamente al botón grabar. Esto lo cierro porque me pide como volverlo a abrir. Y después, directamente los cubos que cada uno va haciendo, esto no lo voy a explicar demasiado porque esto ya todos lo saben, donde a vos te quedan tus cubos hechos, los cubos compartidos, si vos los compartís con otros usuarios, y los que vos agregaste dentro de Sigma, vos, digamos, los que compartiste como opción de menú, los ves dentro de lo que es el punto 4. También, yo por ejemplo acá había armado algunos cubos de demo y lo que tiene ahora, uno cuando crea sus cubos en formato grilla, después uno, por ejemplo, no sé, yo había creado uno acá, que era esto, listado de facturas ingresadas detallados. Fíjense que igual, por más que sea un cubo tipo grilla, el código del cubo siempre lo vamos a ir colocando por el hecho, lo mismo cuando hablábamos en el webinar anterior de, che, si me creo una copia de una opción de menú, le ponemos algún dato para que se sepa que es una copia de una opción original. Bueno, acá es lo mismo, cuando vos haces el cubo y ese cubo lo definís en tipo grilla, directamente le vamos a poner este número entre paréntesis para que uno se dé cuenta de que esto proviene de un cubo, ¿sí? O la copia de una opción de menú. Pero esto es grilla, o sea, fíjense cómo, perdón que no les muestro el otro, pero simplemente a modo de ejemplo es, yo estoy tirando un listado, pero internamente yo sé que este listado que estoy tirando acá nació lisa y llanamente de un cubo. Lo que estamos viendo es un cubo, pero lo que cambió es el formato en cómo lo estamos viendo. Hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo con respecto a esto del cubo en formato grilla y el tema de el formato o de los índices calculados? Bueno, perfecto. Entonces vamos a seguir. Y ahora quiero explicar con respecto al cubo en formato lab el tema de los índices calculados. Si yo pongo un cubo formato lab, no sé, le vamos a poner webinar. Y vamos a hacer... Ah, perdón, se los voy a mostrar acá porque este yo ya lo tengo. Vamos acá a ver. Sí. Vamos a tomar esto. Yo acá me agarré un cubo de guías, donde este cubo de guías, lo que yo hice es, más allá de darle un formato lab, este cubo de guías nace con la necesidad de, yo quiero saber cuántas veces tuve que ir a entregar una factura. ¿Sí? No sé, viene un cliente o ustedes en la distribuidora dicen,
che, no sé, armé una guía, hice el reparto y a el kiosco Pérez no le pude entregar. Vuelvo. Armo de vuelta, o sea, cumplo la guía, todo el proceso. Al día siguiente, che, armamos una guía nueva, vuelvo a incluir el pedido de kiosco Pérez, voy otra vez y no sé, está cerrado, no se lo puedo entregar. Entonces, alguna vez me hicieron el planteo, que me dicen, che, quiero controlar cuántas veces fui a entregarle un pedido a un cliente, porque si tuve que ir reiteradas veces, quiero poder cobrarle después, no sé, con algún recargo, hacerle alguna nota de débito o algo, por el simple hecho de la cantidad de dinero que yo invertí en logística para llevarle la mercadería y él no me la pudo recibir porque no estaba, por lo que fuese. Entonces, acá, claro, vos en Sigma, si vas al módulo de guías, no hay esa información así, lisa y llanamente, no hay una estadística que te diga por cliente o por factura cuántos números de guía tiene asignado una factura. ¿Por qué? Porque para mí el disparador es ese. Es, no sé, si yo creo la guía 23 y meto una factura, bueno, listo, perfecto. En la guía 23 va esta factura. Si la guía yo la doy por entregada y marco que esa factura no la entregué, listo. En el histórico de la información, yo me guardo que esa factura en un momento estuvo en la guía 23. Pero después, el día de mañana, la voy a meter en la guía 48. Ok, listo. Y ese día se entregó. A mí me queda en base de datos que esa factura estuvo en la guía 23 y en la guía 48. Entonces, lo que definimos en ese caso es decir, bueno, déjame contar en cuántos números de guía estuvo una factura, así yo puedo ver cuántas veces traté de entregarle y no pude. Entonces, como no le pudimos facilitar un listado dentro del módulo estadístico o dentro del módulo de logística, está el cubo de guías y procedemos a armar un cubo donde filtramos, ¿no? Entonces traemos los datos del cliente, los datos de cabecera de la guía, traigo las facturas, que es lo que a mí me importa, me traigo totales, traigo mucha información. Después, si la uso o no, no importa, pero la información la tengo. Pero acá es lo importante. Cuando vamos a crear un cubo del tipo OLAP, acá el valor ese calculado, esa suma, esa resta, multiplicación, lo que sea, no se hace acá. Directamente se hace en el cubo. Entonces, ¿cómo es que se hace? Bueno, ahí les voy a pasar a explicar. Yo voy a venir acá, voy a poner esto, lo vamos a poner así. Y acá yo voy a querer ir al... No, esperen que lo que hice mal con las fechas. A ver, 01, por las dudas. Comercial, guía. Ay, perdón, me corrí para acá. Acá está. Yo ya acá lo tenía armado, pero ahora les voy a explicar cómo llegué hasta acá. Fíjense que yo acá me armé un cubo donde filtré por número de factura, el número de guía. Esto me dice que esta factura estuvo en la guía 95 y en la guía 100. Entonces en el total yo veo que a esta factura la visité 2 veces. Ahora, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo yo tuve que armar todo esto que está acá? Bueno, los índices calculados dentro de lo que es el OLAP, nos paramos en este recuadro verde que dice medidas, botón derecho del mouse, y vamos al botón de añadir nueva medida. Entonces acá lo que hacemos es, me pide un nombre, que vendría a ser como el nombre técnico, vamos a decir, de la tabla. Yo le había puesto, no sé, entregas 2, le voy a poner entregas 3. Y el título es con el nombre que se va a visualizar acá en la columna. No sé, vamos a ponerle can de visitas. Y esto, en realidad acá, en este caso puntual, lo que yo necesito es que me cuente cosas. O sea, me cuente cuántos números de guía hay. Entonces, para eso, yo lo que hice, esperen, se lo voy a explicar, a ver si se lo puedo mostrar desde acá.
Esto es por el eje, la unidad medida, contraer el filtro. Creo que se venía acá. Propiedades. Acá, fíjense, lo que yo hice para que a mí me cuente, me importa, esto es más sencillo, esto es simplemente dentro del parámetro de agregado, acá te ofrece diferentes opciones, que sume, que cuente, el mínimo, el máximo, el promedio, que me haga una multiplicación, un cálculo, hay un montón de opciones. Pero en este caso puntual, como vos lo que necesitas hacer es contar cuánto hay de algo, se usa el agregado cuenta. Y esto va de la mano con el campo base. El campo base es para mí el número de guía. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es contando cuántos números de guía diferentes tengo en esta factura. Entonces lo resolví de esta manera. Una vez que automáticamente yo esto lo completé, esto me quedó armado de esta manera. Yo filtré por este comprobante para que no se pierda el ejemplo, pero si yo agrego todos los comprobantes, vamos a hacerlo así. Fíjense que yo acá lo que estoy listando es factura y número de guía, factura y número de guía. Obviamente en la mayoría me trae 1. ¿Por qué? Porque se hizo la factura, se metió en la guía y se entregó. Pero acá fíjate cómo automáticamente salta con un 2, que este puntualmente tuvo 2 números de guía en la factura. Después si sigo revisando, no sé si encontraré alguno más. Acá, ¿ves? Acá hay otros ejemplos. Este también tuvo 2, este también tuvo 2. Entonces acá automáticamente vos podés identificar este caso puntual. Después hay otros ejemplos, sí, por supuesto. Acá, por ejemplo, voy a cerrar esto y voy a agarrar este, a ver si acá yo tengo ventas. Este me quedó tipo grilla, entonces vamos a crear uno nuevo. Vamos a hacer un ventas detalle en tipo lab. Vamos a ponerle webinar ventas. Les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a suponer que voy a crear un cubo, pero yo necesito que aparezca dentro de lo que es dentro del menú de ventas listados, por ejemplo. Entonces, fíjense, acá, bueno, justo quedó este que estábamos armando recién, pero yo puedo partir de acá o puedo meterlo acá, donde ustedes quieran, pero yo lo único que tendría que hacer es, cuando creo el cubo, decir que la carpeta es ventas, respetando igual exactamente cómo se escribe, y le vamos a poner listados. Nombre, le vamos a poner ventas webinar, no sé, 2025. Marco el tilde porque si no, no va a ir dentro del árbol. O sea, como expliqué antes, para que vaya en esta ruta tiene que estar este tilde marcado. Todos pueden utilizarlo sobre ventas de detalle. Y acá voy a decir, bueno, ¿qué campos quiero que se vean en el OLAP? Vamos a poner rápido. Fecha, cuenta, razón social, no sé, vamos a ponerle por provincia y del artículo lo mismo, el código, la descripción, pero vamos a poner atributos, donde le vamos a poner, no sé, el atributo calidad, fábrica, origen, por poner algunos atributos. Vendedor, código y nombre. Y quiero que, por ejemplo, quiero saber el número de la factura, el número de pedido. Y vamos a simplificar, vamos a poner de vuelta el neto, la cantidad. Vamos a poner el IVA, vamos a hacer de vuelta esto. Y voy a hacer otro ejemplo. Y cliente, vamos a poner localidad y partido. Yo esto como está, me grabo mi cubo. Vamos a poner el rango de fecha. Ponemos así. Como esto es un OLAP, no sé, esto que hablábamos recién, yo puedo decir, vamos a ordenar por vendedor nombre. Esto es una estadística de venta por vendedor.
Ahora, vamos a agarrar y vamos a sumar el neto y el IVA. Antes, como les expliqué en el formato grilla, fue simplemente escribir neto más IVA y me armó la columna. Acá cambia un poquito, pero es bastante sencillo igual, porque si yo quiero sacar un neto más IVA, lo que tengo que hacer es añadir una nueva unidad de medida. Le vamos a poner acá neto IVA y acá le vamos a poner un total. Pero lo que va a cambiar acá, esto lo explico de una forma más fácil para que sea para ustedes, es que en vez de usar el de suma, lo que voy a hacer es usar el de cálculo, porque el de cálculo me habilita este recuadro. Y acá, si voy a este botón que dice FX, a mí lo que me importa, esto se va a traducir. Dimensiones es el detalle, ¿no? Y el misurs es lo que está en el recuadro blanco, que son los totalizadores. En este caso, como el neto y el IVA son totalizadores, voy al misurs y lo único que tengo que hacer es doble clic en neto, signo más, doble clic en IVA. Y ahí está mi cálculo. Eso es todo. No hay más que eso. Lo aplico, lo acepto. Acá yo tengo hecho mi total, el neto más el IVA. Obviamente puede pasar, como estamos viendo acá, que vos digas, che, pero tiene tantos decimales, espantoso. Entonces vos lo que podés hacer es ir a las propiedades y acá podemos ir a la parte de, me quiero acordar si estaba acá, formato de visualización, número, y le vamos a poner con 2 decimales nada más. Entonces aplico, acepto. No le gustó. Un segundo. Esto de total. Propiedades. No sé si es por esto de acá. No. Juan, ¿Sí? ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo estás? Marcelo te habla. ¿Qué haces, Vos Marcelo? sabés ¿Todo bien? que está tanto tiempo. Vos sabés que ahora lo que me está pasando a mí es que desaparece cuando yo hago una modificación así, desaparece la fórmula. Eso es lo que te está pasando ahora a vos. Sí, en realidad me Por eso se muestra. borra. Ah, ok. Perfecto. Gracias. A eso. Antes quedaba la fórmula, ahora cada vez que vos le haces una modificación, tenés que hacer de vuelta la fórmula. Bueno, lo tomo para verlo y para poder arreglarlo. Si yo vengo acá, entonces si yo me paro, quiero ver si acá me da propiedades del eje. Y no me lo va a tomar. Bueno, tomo lo de los decimales porque esto es. Yo puedo. A ver si me deja. Tipo de. No. Ok, esto me lo llevo para ver de poder ajustarlo. Y corrijo lo de los decimales. ¿Sí? Ahora eso lo explico. Pero lo que a mí me importaba era que quede claro que, a diferencia del anterior, que era contar un valor, que usé directamente el parámetro cuenta, acá yo cuando utilizo el que es cálculo, me permite escribir la expresión. Obviamente yo acá le estoy diciendo esto más esto, pero también puede ser esto por esto, o poner entre paréntesis y decir el resultado de esta multiplicación. Podés venir acá. Uy, perdón, esto me quedó mal. El resultado de esta multiplicación, sumarle, no sé, las unidades. Es como armás la fórmula matemática, ¿no? Entre los corchetes, los paréntesis y demás, pero te permite directamente escribirlo. Es mucho más fácil que andar usando fórmulas persistentes que a veces uno no entiende capaz cómo es la estructura y cómo están armadas, sino que para mí es esto. O también vos podés decir, no sé, ahora acá agrego más campos, pero capaz que quiero en una columna concatename, no sé, la localidad con el partido y la provincia, que quede todo dentro de una única columna. Bueno, eso se puede, lo armás acá en valores separados por coma y te crea una columna con valores concatenados, por ejemplo. Pero eso era lo que quería explicar, que es la principal diferencia entre armar un índice calculado en un formato grilla, que lo haces mientras diseñas el cubo, a en un OLAP que directamente venís y lo escribís acá. Yo acá había sacado esto y no sé, después puedo venir y puedo agregarte, si tengo algún dato más que me ordene. Tengo vendedor. Bueno, puedo poner cliente, no sé, esto que decía, venta por localidad.
Y después puedo venir y agregar, yo puedo, por ejemplo, algo, a ver si me lo toma. Si ustedes quisieran saber, no sé, por la duda, digo, la cantidad de facturas que yo emití por localidad, por ejemplo. A mí lo que se me ocurre es que yo podría, lo primero que se me nace es que yo podría agarrar el dato de factura y lo puedo tirar acá. ¿Por qué? Porque cuando vos arrastrás valores o datos acá en el recuadro blanco, es como que te está haciendo el famoso count, un contar también, ¿no? Entonces fíjate cómo simplemente lo arrastré o podría haber creado un índice calculado de cuenta con el dato de localidad y también lo hubiese hecho. Entonces fíjate cómo yo, no sé, te saco todo esto y vos querías simplemente saber cuántas facturas emitiste por vendedor y localidad. O sea, por armar un tipo de dato, ¿sí? Eh, hay, hay ciertos datos que vos los podés arrastrar o directamente te podés crear uno nuevo porque, no sé, si yo, esto que les decía, vengo acá y te pongo provincia descripción, ¿no? Y lo arrastramos y tengo vendedor. Y mira, vamos a hacer así. Te saco el vendedor, lo oculto. Te pongo provincia, localidad, partido. Y ahí te queda armado en 3 columnas diferentes. Yo sé que no es práctico lo que voy a mostrar, pero es simplemente para dar el ejemplo que si yo quiero añadir una unidad de medida, a ver si me lo toma. Localidad, partido, provincia, no sé, por decírtelo así. Yo podría. Quiero ver si me lo toma. Yo podría decir. Puedo. Suma, multiplicación. Quiero ver si esto me toma el cálculo. Y yo quiero saber si es provincia, localidad, partido. No creo que acá no me lo va a tomar. Me lo va a hacer en el formato grilla. Ahora se lo voy a mostrar en grilla. En el OLAP no me lo va a permitir concatenar las 3 columnas en una sola. Pero si yo vengo a este que estaba acá, por ejemplo, que es en formato grilla, yo me puedo crear este como hice acá. Fíjate que lo voy a borrar para tomarlo de ejemplo, expresión. Si yo agrego en el formato grilla un nuevo formato y voy acá directamente a la parte de la función, ves que te dice unir texto, cortar texto, sumar totales, sumar acumulados. En este caso, si yo quiero unir texto, te dice, ves el campo A y el campo B. Entonces yo acá puedo decir, no sé, cliente, guión bajo, porque hay que escribirlo tal cual, ¿no? Cliente localidad. Y escribo cliente, guión bajo, partido. Y esto le voy a poner localidad y partido. No sé, algo así. Y si yo te tiro una vista previa. ¿Ves? Acá a mí me armó en esta última columna 2 columnas en una sola. Las concatenó porque usó una función que dice unir texto. Y te permite hacerlo. En el OLAP no me lo permite, pero en formato grilla esto sí, lo puedo hacer. Y agarré estas dos. Ustedes pueden concatenar lo que quieran siempre y cuando los campos estén acá, ¿sí? No pueden decir, no sé, sucursal y sucursal nombre, concatenámelo, porque vos lo vas a escribir acá, pero como no está agregado, te va a dar error después, no te va a mostrar absolutamente nada. Bueno, esto vamos acá. Entonces, la principal intención, a ver, quiero mostrar algo más para que se entienda la diferencia.
un poco de lo que veníamos hablando es con respecto a las vistas o a los modelos, es que en cada una ustedes pueden ir validando qué tipo de datos tienen. No sé, este modelo de stock movimiento no estaba y cuando se agregó y ustedes dicen, ah, ok, se agregó un modelo nuevo, ¿qué es? Bueno, ir al detalle ustedes ya pueden ver que, a qué tipo de estadísticas se menciona. No sé, en este caso, mi dato importante es el comprobante. O sea, esto es lo mismo que un listado de stock por comprobante. Pero el listado de stock por comprobante lo muestra de una manera y no se puede manipular demasiado. Entonces, con esto ahora tienen la libertad de tomar esa misma información y darle una vuelta de rosca. O también a veces pasa que eso tiene que ver con el uso. Por ejemplo, cuando hicimos esto, al principio no habíamos contemplado los atributos. Después un usuario dijo, che, pará, me faltan los atributos, porque para mí son críticos, son muy importantes, me faltan los atributos de artículo. Perfecto, agregamos los atributos de artículo. ¿Por qué? Porque hoy, si yo quiero sacar, por ejemplo, un listado de comprobantes de stock, no tengo nada referido a los atributos de artículo hoy por hoy. Y si yo tiro un listado, los atributos no aparecen en ningún lado. Este es el listado de comprobante stock de toda la vida. Entonces, lo que hicimos es que el cubo, por ejemplo, además de toda esta información, te agregamos toda la parte de atributos. Entonces, directamente te va a ser mucho más fácil ir al cubo de stock movimiento, crearte el listado en formato, el cubo, perdón, en formato grilla, incluyendo los atributos que acá no están y podés tener resuelto una necesidad sin tener que pedirle nada a nadie, queda automáticamente resuelto. Ahora, ya como para ir cerrando, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que haya mencionado muy por encima y para ustedes sean importante? Eh, lo que, lo que quieran preguntar, pregúntenmelo. Mientras aclaro que esto, como siempre saben, hoy a la última hora o a más tardar mañana a la mañana, esto ya queda subido en el canal de YouTube. Así que bueno, nada, si tienen alguna duda, me quieren aprovechar para preguntármelo, siéntanse libres de poder preguntar, no hay ningún problema. Esto es acá, y mientras le voy preparando un último ejemplo para mostrarles algo de la exportación. Vamos a ponerlo así. Y esto lo vamos a poner dentro de lo que es stock. Entonces, algo que no mencioné es que yo puedo comprobante de descripción, número, artículo, código de descripción y agregamos los atributos. Acá. Y agrego ahí. Y esto le ponemos concepto, fecha, ítem, stock. Desde y deposito hasta. Ahí veo que me están haciendo algunas preguntas en el chat, ya los leo. Algo que quería mencionar que a mí se me pasó era que, vamos a poner así, comprobante código, comprobante descripción, artículo código, artículo descripción, y le vamos a poner el atributo marca, no tengo, a ver, familia, no tengo, así, no, true o false. Antes, a ver. Algo que, ahí leo la pregunta de Cristian, que ahí me la dejó. Algo que quería no dejar pasar, recuerden que ustedes cada vez que se arman un cubo, y esto es de toda la vida, ¿sí? Acá no inventamos nada nuevo ni demás. Sepan que por cada cubo ustedes esto se lo pueden exportar. Si se lo exportan en formato Excel, lo que hace es respetarle exactamente el mismo dibujo que está acá. Y si lo quieren como texto plano,
tendrían que exportar esto en archivos CSV. Sí, porque depende cómo quieran hacer la exportación, pero en Excel te respeta las columnas, los colores, te lo respeta todo exactamente igual, es como sacarle una foto a la pantalla. El CSV es el que te permite como un texto plano y después vos lo vas separando eh, por tabulación y te permite armar todo esto separado en columnas. Y lo otro que tiene, que esto no lo mencioné, está este botón reporte, que este botón reporte lo que es una impresión del cubo. Como hemos visto antes, el tema de que vos, no sé, te hacías la impresión de una factura o te hacías la impresión de un pedido, bueno, también desde ese botón, obviamente le pueden dar todo el formato que quieran, pero también se puede, eso lo hacen desde este botón que está acá arriba a la derecha que dice diseño, pasan a lo mismo que cuando diseñan una impresión de factura. Ustedes pueden hacer todo el diseño de la impresión, cómo quieren que se vea, qué columnas salen, qué columnas no, tamaño de la letra y demás. Y después directamente con el botón reporte lo que hace es tirarte una impresión del cubo en sí. Ahí me preguntaba Cristian, en el listado de movimiento de stock se agregó el campo reporte. Lo podemos revisar porque si yo voy acá, le pongo que no y vengo acá. El campo reparto está. Está la fecha del reparto y está el código de reparto y la descripción del reparto. Eso está incluido. Ahora, después Cristian, me preguntás, ¿una participación de proveedor en el total de las ventas usando un cubo? Se puede hacer. Si querés esto, déjame escrito acá el correo porque eso me va a llevar un rato, no es algo que lo armamos en 5 minutos, porque en realidad lo que tengo que pensar es en la fórmula para sacarte el porcentaje de participación de venta, pero hoy igual, hoy lo tenés dentro de lo que es participación por proveedor, hoy lo tenés. Obviamente, lo que venimos hablando todo el día, ¿no? El cubo te da otra flexibilidad, pero podríamos armar un cubo de participación por reparto y después perdón, de participación por proveedor y después simplemente lo podés comparar con la estadística estándar de participación por proveedor si es que lo querés llegar a comparar, pero se podría llegar a hacer, no hay ningún problema, es cuestión de simplemente tomar el dato del total de las ventas, identificar los códigos de proveedor y tomar esas ventas como un 100 y hacer el reparto de la torta. Se podría, pero también es importante aclarar que lo podés sacar directamente desde Sigma. El cubo, por ejemplo, lo que te daría es incluir el tema de los atributos que el listado, la estadística estándar, por ejemplo, no lo tienen. Así que bueno, por el momento no sé si hay alguna otra pregunta más, pero si es por mí yo ya los voy liberando, ya siendo las 3 de la tarde. Por mi parte ya está todo explicado, ¿sí? Mi idea era, bueno, explicar estas nuevas vistas que están acá y un poco darle una intro de cómo son los índices calculados. Después pueden haber cosas más complejas, pero la idea es que ustedes sepan cómo y desde dónde se hacen. Después uno pregunta y dice, tengo estos 3 campos, los quiero concatenar, quiero crear un campo y obtener un valor. Eh, la idea es que sepan que está. Sí, déjame acá si querés el correo, Cristian, y lo vemos. Pero sepan el alcance, sí, repito, todo esto nace porque si bien nosotros estamos trabajando fuerte ya hace un año con el tema de BigQuery para que vayan por BigQuery, porque obviamente tiene posibilidades infinitas, sobre todo a nivel gráfico con respecto al cubo, pero sé que para muchos el cubo sigue siendo una herramienta muy útil y la idea era esa, la idea es decirle, bueno, sí, mira, hay nuevos modelos, separamos las cabeceras de los ítems como para que puedan armar 2 tipos de estadísticas diferentes y lo más importante era que supieran, para los que no sabían, era el tema de poder crear un cubo en formato grilla, ¿sí? Que el cubo no sea solamente una tabla dinámica, sino también que te permita armar una opción de menú prácticamente igual, pero con lo que ustedes necesiten en sí. Así que bueno, les agradezco desde ya por la participación, por el tiempo que le dedicaron por estar acá conmigo. Así que
por mi parte eso es todo, chicos. Les deseo muy, muy buenas tardes. Muchas gracias.